Bueno, hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Estamos contentos, casi boto esto, contentos de ver, cierto, nuestro templo tan llenito. Saludamos también a las visitas en esta mañana, cierto. Aquí vemos varios hermanos, propios hermanos de nuestra iglesia, cierto, que a veces no vemos con frecuencia, y eso es obviamente motivo de alegría. También vemos otros hermanos acá, cierto. No sé si Rodrigo ahí, no sé si quiere saludar a los hermanos, algunas palabritas, no sé. ¿Sí? Sí. El hermano Dios le bendiga. Soy de Concepción, con mi esposa. Para dejar a los niños y mis 4 hijos. Estamos felices, andamos de paseo. Queremos visitar la iglesia de Titurquén hace mucho tiempo. Junto a nuestros amigos que son de Titurquén, un poquito más hacia el sur, ¿no? Hacia el sur. Así que sí, nos gozamos de poder conocerlos. Somos de San Pedro, específicamente, Iglesia Bautista por Gracia. Gracias, hermano, qué bueno que estén acá. No sé si mi hermano atrás quiere saludar también. Sí. Buenos días, hermano, saludarles, verles, como bien decía Rodrigo, somos nosotros de acá de Titurquén, de Miahuín, específicamente, nosotros de esposa y 4 hijos, nos congregamos ya nosotros en la iglesia bíblica de Portal de Temuco. Así que con la bendición de poder conocerles, también tenemos el anhelo también poder estarles. También conozco a algunos hermanos, colocarles también con un par de estos, y Pastor Juan también lo visitamos en un altar. No sé si trajeron su carta de traslado ya, ¿no? No, bueno. Saludamos también a Daniel y la Javi, ¿cierto? Que están aquí, no sé cuándo se van a venir para acá. No, qué bueno verles, chicos, y los demás hermanos en general, ¿cierto? A todos, siempre es un motivo de alegría. Y bueno, ahora queremos reflexionar en su palabra. Ahí está la cita. Acompáñenme, por favor, a Hebreos capítulo 3. Ya leímos, pero voy a leer nuevamente para que entendamos más o menos qué es lo que nos quiere decir el autor. Y como dice el tema, el peligro, ¿cierto? El peligro de la incredulidad. Esto quiero hablar esta mañana, basado también en esta porción que seguimos con nuestro estudio de Hebreos. Dice lo siguiente. Ahí ustedes pueden seguir con su vista, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Señor, te damos gracias porque podemos tener tu palabra en medio nuestro. Te ruego que me ayudes, Señor, a poder exponerla con fidelidad esta mañana y que en conjunto todos, Señor, podamos atender al consejo de tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que cada domingo aprendemos, Señor. Y en especial que podamos ser consecuentes con lo que decimos creer. Padre, ayúdanos en esta mañana a entender tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el peligro de la incredulidad. De eso quiero hablar esta mañana, basado también en esta porción, y quiero dividir también esta posición con lo que básicamente vemos aquí. Lo primero que vemos es una advertencia enfática, también hay un llamado urgente, hay una condición indispensable, ¿cierto? Y finalmente un recordatorio histórico. Ahora, vamos a lo que es la advertencia. ¿Cuál sería la advertencia del autor? Si usted pone atención, noten por favor el versículo 12, léalo ahí. Ahí encontramos la advertencia del autor. ¿En qué consiste? Noten que es súper claro el autor y dice lo siguiente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿cierto?, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Aquí tenemos, ¿cierto?, el problema, ¿cierto?, o la advertencia enfática de parte del autor. Vuelvo a repetir, dice el texto: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y por supuesto, obviamente tenemos que entender a qué se refiere el autor también con corazón malo. Es súper claro el texto porque el corazón malo tiene que ver con esto, con apartarse del Dios, ¿cierto?, vivo. Si hacemos un recuento, hermano, recuerde que el autor está escribiendo a creyentes, ¿cierto?, hebreos, judíos, que estaban dudando acerca de la superioridad de Cristo y querían volver al judaísmo. Esa es la constante o el hilo rojo de esta epístola. Y el autor tiene que recordar, y de hecho este es un libro, digámoslo así, muy hermoso en cuanto a la superioridad de Cristo. Se presentan muchas prerrogativas, ¿cierto?, acerca de Cristo en relación también a muchas creencias del judaísmo. Cristo es superior a los ángeles. ¿Por qué el autor tiene que aludir a los ángeles? Ya lo hemos estudiado. Los judíos tenían todo un aparato, ¿cierto?, doctrinal, estructural sobre los ángeles. También el autor menciona a Moisés, como lo veíamos en la clase anterior. Ahí hace una comparación. Miren, perfecto, Moisés es fiel, pero Cristo es superior. Y la primera advertencia la veíamos en el capítulo 2, versículo 3. ¿Se acuerdan? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ya estudiamos ese pasaje, ¿cierto? Y notamos que el autor insiste y constantemente está apelando a los creyentes. Cuidado, no se aparten, Cristo es suficiente. Ahora, noten por favor que aquí en el capítulo 3, nuevamente viene otra advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora quiero explicar un poquito esto del concepto del corazón malo, y como ustedes pueden ver aquí, el corazón malo básicamente tiene que ver con eso, con apartarse del Dios vivo. No es cualquier Dios, el autor quiere poner cuidado, dice el Dios vivo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un corazón malo? Noten que en esta porción del versículo 7 al 19 se menciona mucho la incredulidad, se menciona la dureza del corazón, ¿cierto? Por otro lado también se menciona la provocación o la tentación, como ejemplo, en este caso, acordándose también de los judíos, de los hebreos, perdón, que en el desierto se olvidaron del Dios vivo. Ahora, hermanos, la incredulidad es, en cierto sentido, el primer escalafón decadente de una serie de escalafones, ¿cierto?, justamente que van hacia el descenso moral, uno puede decir, a un descenso decadente. Noten por favor aquí el ejemplo. El corazón malo implica al menos esos aspectos que uno puede observar en el texto. Incredulidad, infidelidad, endurecimiento y apostasía. Es decadente, no es ascendente. En la vida cristiana un creyente debe ir mejorando, debe ir creciendo hacia arriba, ¿cierto? Hay fe, que es la base obviamente de la vida cristiana, la doctrina, pero después viene la santificación, el servicio al Señor. Cuando hay un corazón malo, hay una especie como de escalafón, lo digo así, decadente. Hay un descenso, ¿cierto?, que va a terminar en algo terrible, que es apartarse del Dios. Ahora, desde el punto de vista del contexto de la epístola, la incredulidad tiene que ver con lo siguiente, ¿cierto? Como ustedes pueden observar ahí, con desconfianza irreverente. ¿Por qué? ¿Qué es la incredulidad? Es no confiar, es no creer. Pero, hermanos, lo peor que puede hacer una persona que sabe y que conoce y que puede reconocer quién es Dios, ¿cierto? No es solamente incredulidad, es desconfianza irreverente. Noten, por favor, los primeros versículos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y noten, y vieron mis obras. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. Hermano, la gente en el día de hoy tiene un montón de justificativos para no creer en Dios. Esta gente estuvo por 40 años observando las diversas maravillas del Señor. Tenían evidencia objetiva para darse cuenta, wow, este es el Dios verdadero. Por eso es que la incredulidad no solamente es desconfianza, es en cierto sentido una irreverencia. Es desconocer quién estaba detrás de todos esos portentos, era el único Dios verdadero.
En el día de hoy, hermanos, nosotros tenemos muchas evidencias para creer en el Señor. La Biblia lo describe de muchas maneras. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo que dice que los cielos cuentan qué cosa? La gloria de Dios. Pablo a los romanos también escribe, ¿cierto?, de que las personas han decidido, ¿cierto?, culposamente ignorar la creación de Dios, ¿cierto?, y volverse a los ídolos. Y dice el texto ahí, ¿cierto?, que las obras de Dios son manifiestas por las cosas creadas. Nosotros tenemos el testimonio de la palabra del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos la persona de Cristo, una persona, ¿cierto?, nuestro Señor, nuestro Salvador, un personaje histórico que ha dividido la historia. Tenemos la evidencia, ¿cierto?, de los testimonios de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hermanos, no creer en el Señor en el día de hoy, no solamente incredulidad, agnosticismo, ¿cierto?, como prefieren llamarlos algunos en el día de hoy, ¿cierto? Este ateísmo, este deísmo, ¿cierto? Sí, bueno, en realidad puede haber un creador, pero no se sabe quién es. Hermano, esto es incredulidad, pero llega a ser desconfianza irreverente. Estás viendo cómo es todo, cómo es la creación, cómo Dios ha obrado en tu vida, en tu familia. ¿Cómo puedes desconocer eso? Eso llega a ser irreverente. Por eso que el juicio de parte de Dios fue terrible, hermanos, en cuanto a los hebreos que no quisieron, ¿cierto?, someterse no solamente al señorío de Dios, sino a las evidencias que Dios entregaba de manera continua y constante. Ahora, hay un pasaje interesante en Números 14, 22 al 23, que de hecho es un paralelo también, y de hecho es lo que está citando también el autor. Números 14, versículos 22 y 23. Números 14, 22 al 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado lo verá. Noten que se repite la misma idea. De hecho, el autor está refiriéndose también a este versículo cuando el texto es claro en decir, todos los que vieron mi gloria y mis señales. Hermanos, la dureza del corazón es grande y no hay otro remedio, ¿cierto?, que en este caso que el castigo de Dios. Por eso cuando el contexto está hablando de la incredulidad, tiene que ver con una desconfianza, el no dar crédito al que deberíamos dar todo de nosotros. Muchas veces, hermano, confiamos en tantas cosas irrelevantes en esta vida y en el que más debemos de confiar parece que está en la última lista. Confiamos en el hilo rojo, ¿cierto? En el trigo detrás de la puerta. ¿En qué más? En un montón de cosas que son fetiches, ¿cierto? Muchas veces que no tienen ni un poder. Ahora, esto tiene que ver con un corazón malo. Un corazón que no confía en quien es digno de confianza total, que es nuestro Dios. Ahora, por supuesto, cuando hay incredulidad, hay algo que viene de la mano. ¿Qué cosa es? La infidelidad. Si eres incrédulo, entonces, obviamente, viene el segundo escalafón decadente, que es la infidelidad. Esto tiene que ver con, como aparece ahí, ¿cierto?, con deslealtad y también insensibilidad. De hecho, en el Nuevo Testamento se usa una palabra para describir la fe. En el texto, ¿cierto?, original, la palabra es pistis, y siempre tiene dos connotaciones. La fe, que tiene que ver con esa confianza en Dios, la confianza, ¿cierto?, en quién es nuestro Salvador, pero también el asiento de la fe, que es la doctrina, ¿cierto?, apostólica, en donde se basa todo lo que tiene que ver con nuestra creencia. Pero también la connotación de, por un lado, muchas veces se traduce con confianza, pero también con fidelidad. Por supuesto, hermanos, una persona incrédula es una persona también infiel. Una persona irregular, una persona que no tiene claro, ¿cierto?, a quién debe sus prioridades. Y por eso que al lado de la deslealtad también está la insensibilidad. Una persona infiel no tiene sensibilidad, no tiene compromiso. No quiere comprometerse también, porque no ha perdido toda sensibilidad. No entiende de que desde su levantar hasta su acostarse, todo depende de Dios.
Por eso, hermano, noten lo que está haciendo el autor. Cuidado, dice, ¿cierto? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Y el corazón malo, ¿cierto? Empieza con este concepto, con el concepto de incredulidad. Aunque hay algo que lo antecede y el autor después lo va a decir un poco más abajo. Pero entendiendo qué es el corazón malo, bueno, es un corazón que desconfía, pero es una desconfianza irreverente. ¿Por qué? Porque se trata de no creer en quien es digno absolutamente de creer, que es Dios. Por otro lado, la incredulidad deviene en otro escalafón descendente, deslealtad e insensibilidad. Y por supuesto, viene el endurecimiento. Y noten que el autor lo menciona varias veces. Versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Noten después, el 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Después, noten en el versículo 15, entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando hay algo en el Nuevo Testamento que se repite más de una vez, ¿cierto? Eso no es redundancia. El autor quiere indicar, ¿cierto? Algo que quiere destacar. Por supuesto, hermano, la decadencia entonces es incredulidad, infidelidad y endurecimiento. ¿Y qué es el endurecimiento? Es la obstinación. Es no acatar, es no querer entender razones. Y por supuesto eso con un sinónimo muy claro que es la obstinación. Y por supuesto eso también nos lleva a la autosuficiencia. ¿Qué tengo que ver yo con doctrina, que el consejo del pastor? Yo sé lo que hago. Cuando una persona entra en ese predicamento, bueno, tristemente, entró, hermanos, en una situación complicada. Dureza y obstinación. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que el autor quiere evitar. Por eso dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, cuidado, no sean obstinados, no se endurezcan. Y de hecho, noten que al final, en el versículo 13, la dureza tiene que ver con pecado simplemente. Antes exhortados los unos a los otros, estoy leyendo el versículo 13, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, ¿cómo termina, hermanos, una persona que no cree, que desconfía de quién debería confiar con todo su corazón? Termina al final en apostasía, y la apostasía tiene que ver con el abandono de la fe, incluso con la negación. Hermano, haga un ejercicio aquí, en este sentido. ¿Cuántas personas han pasado por este templo que en el día de hoy no siguen al Señor? ¿Qué pasó? ¿Faltó consejería? ¿Qué faltó? Faltaron más canciones, más compromisos. Hermano, es triste observar en este tiempo, ¿cierto? Y no lo digo, hermanos, con un corazón, ¿cierto?, de orgullo ni nada, sino con tristeza. Ver a muchas personas que en el día de hoy incluso pasaron por este lugar y ya no siguen. Hermano, y ahí es donde vienen ciertos cuestionamientos. ¿Qué pasó? ¿A quién seguían? ¿Por qué nunca asentaron raíces y convicciones en el corazón? Por eso el autor dice, mirad la advertencia, vuelvo a repetir, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay ahí? A veces la gente dice, tú no puedes ver mi corazón, pero como decía un predicador, ¿cierto? Bueno, no necesitamos ver el corazón. Lo que el corazón tiene está saliendo todo el tiempo. Ahora, ¿qué es el corazón malo? El corazón malo entonces implica una decadencia constante. Estar en un predicamento de incredulidad me lleva a la infidelidad, por supuesto, al endurecimiento cuando ya llega a un punto en que yo no acepto ni un consejo. Porque yo sé hacer lo que me vienen a decir a mí. Yo sé lo que hago. Cuando converso con mis padres, ¿cierto? Especialmente mi papá, con sus años de experiencia ministerial, a veces nos reímos porque nos acordamos de frases que tristemente, ¿cierto? Y no nos reímos burlándonos, sino nos reímos porque muchas veces mi padre, por ejemplo, escuchó de muchas personas, no, pastor, yo sé lo que hago. Y la mayoría de ellos terminó mal. Y volvemos a escuchar nuevamente lo mismo. No, yo tengo otra perspectiva, yo sé lo que hago.
Hermanos, qué peligroso es tener un corazón malo. Porque no solamente implica una incredulidad, sino que una deslealtad a quien nos da todo. Y tristemente, esto termina en un escalafón decadente, la apostasía y el abandono. Y esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es paulatino. Ahora, como veíamos, ¿cierto?, en la introducción, tenemos varias cosas aquí que tienen que ver con lo que el autor quiere decirnos. Tenemos la advertencia, ¿cierto? Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Y qué es el corazón malo? De incredulidad. ¿Y cuál es la implicancia de eso? Es que te puede llevar a abandonar al Dios vivo, a alejarte de Él. ¿Qué es un corazón malo? Ya lo vimos, incredulidad, infidelidad, endurecimiento y apostasía. Un final decadente. Sin embargo, aparte de esto, noten el versículo 9, léanlo ahí. Hay algo que es interesante que Dios, ¿cierto? Dios describe con una frase ahí la característica constante de las personas incrédulas. Lo tengo aquí, ¿cierto?, para que lo puedan observar. ¿Dónde me tentaron vuestros padres? Y si leo del versículo 8, ¿cierto? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, esto es muy importante, porque es Dios que está haciendo la evaluación. Y dije, siempre andan, ¿qué dice su Biblia? Vagando, ¿dónde? En sus corazones. Y uno podría anteceder al tema de la incredulidad esta característica de vagar, ¿cierto? Y ahí tenemos el concepto, ¿cierto? Vagando en su corazón. Llama la atención al estudiar un poco el texto que la palabra vagar es una palabra que se dice de esta manera, ¿cierto? Plané son time. Viene de un verbo que se lee plané. Esto es como planear así, es como parecido a eso. Sin embargo, hermanos, la idea tiene que ver con lo siguiente, y ahí hay una pequeña explicación. Dícese de quien es errante, de quien divaga, de quien deambula, es decir, de alguien que nunca aterriza, de alguien que nunca llega al puerto. ¿Has escuchado a personas que siempre están especulando? Es que no sé si realmente la fe, no sé, no, es que yo tengo mis aprehensiones, todo el tiempo deambulando. O como planeando, y nunca llegan a tierra. Todo el tiempo están en esa constante. Y me llama mucho la atención que es Dios que describe esto. Es Dios que hace la evaluación. Dice, ustedes siempre están vagando en sus corazones. Nunca llegan a la conclusión de decir, Señor, me someto a tu señorío. Siempre hay algo que no les cuadra. ¿Conoce a personas así, cierto? Pero no aquí, en esta iglesia no hay ese tipo de personas, ¿cierto? No, por favor, no pensemos. Pero hermanos, qué terrible es eso, que Dios haga la evaluación y diga, ustedes siempre están vagando en sus corazones. Nunca aterrizan, siempre están especulando, errando. Siempre hay un detalle. ¿Para qué? Para no dedicarse de pleno al Señor. Hermanos, ¿cuál es el llamado urgente? Porque lo que estamos viendo, ¿cierto? En primer lugar, si hacemos un pequeño repaso, hay una advertencia enfática. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Esa es la advertencia enfática, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el llamado, cierto? En este caso urgente. Noten por favor el versículo 12 y el versículo 13. Ahí tenemos dos imperativos. ¿Cuáles serían esos imperativos? Note ahí en su Biblia. ¿Cuáles son los dos imperativos? Notamos ahí, versículo 12, mirad. Y en el versículo 13, exhortaos. Note aquí, por favor, aquí tengo la explicación, un poco más didáctico, ¿cierto? Mirad y exhortaos. ¿Qué se refiere a mirad? Aunque son aspectos plurales, ¿cierto? El primer imperativo es particular. Tiene una implicancia, por supuesto, eclesiástica, ¿cierto? Grupal. Pero diría yo que algo específico, puntual. Noten, por favor, mirad, ¿cierto? Y ese es un imperativo. Es como decir, ojo, pongan atención en esto, tengan cuidado con esto. Mirad, ¿qué cosa?
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Es un llamado personal. Hermano, cuando usted viene a la iglesia, ¿cierto? Viene a escuchar la palabra de Dios, pero también viene a escuchar a quien ve más allá que nosotros. Su palabra está en medio nuestro y tiene la capacidad, como dice también el mismo autor de Hebreos, mucho más adelante, ¿cierto? Y vamos a estar observando también, ¿cierto? Cómo es que la palabra también describe la cualidad de la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y ¿qué más? Y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, mirad entonces, es un imperativo particular. Debemos revisarnos nosotros. ¿Hay algo que no está bien en mi corazón? Entendemos, hermanos, que la tendencia es especular, es siempre justificar. No, es que lo que pasa es que no me gusta esto, no me gusta esto otro. Pero el llamado es algo puntual y personal también, no solamente plural, todos los hermanos, sino es particular. De hecho, noten lo que dice Pablo en 2 de Corintios 13. Acompáñenme ahí. 2 de Corintios 13, versículo 5. Al final, Pablo escribe 2 epístolas a esta iglesia súper espiritual, ¿cierto? Que andaba buscando los dones y todo aquello, querían hablar en lengua, pero era un desastre de iglesia. Y por eso Pablo tiene que al final decir lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, lo peor que uno puede hacer es nunca examinarse y decir, soy creyente, soy salvo de verdad. Ayer en la tarde salimos a evangelizar con un grupo de hermanos y nos conversamos con 3 grupos de personas, con un grupo de 2 matrimonios y una persona individual. Y la última pareja con la cual hablamos, ¿cierto? Tratamos de hacerles ver que lo que menos pensamos a veces es en las cosas espirituales. No, es que el lunes tengo que trabajar, tengo un proyecto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Y nunca pensamos en las cosas espirituales. Seguramente los chicos que salen ya se aprendieron el versículo clave, uno de los versículos que usamos constantemente, Hebreos 9:27. ¿Cómo dice? ¿Se lo saben, hermano? Porque está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. O sea que no andan deambulando los muertos, ¿cierto? No. Una sola vez. ¿Y después de esto qué cosa? La gente no piensa eso. La gente vive su vida como que, como que son dueños de todo. Y era interesante, hermanos, hacer ver a las personas, piensen en las cosas eternas. Esta vida es tan corta, tan corta. Nada tenemos asegurado. En Dios, en Cristo, lo tenemos todo. ¿Cómo no hacer caso de eso, hermano? Ahora, mirad, es un imperativo, ¿cierto? Por supuesto también colectivo, pero básicamente particular. Por eso el autor, ¿cierto? Pablo en Corintios dice, examinaos si estáis en la fe. Puedes que estés pasando como creyente, pero capaz que nunca has nacido de nuevo. Esa es la idea de Pablo ahí. ¿Tienes evidencias en tu corazón que dejen ver que eres creyente? ¿O eres un convencido simplemente? Hermano, el gran error de los siervos del Señor es no considerar que en nuestras iglesias hay personas que no conocen al Señor. Que muchas veces vienen a la iglesia, pero no hay evidencias y frutos espirituales de una vida cambiada. Sí, hicieron una decisión. Levantaron la mano, pero no hay evidencias de un corazón transformado. Mirad, entonces, es un llamado. Volvamos ahí. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ojo con eso. ¿Por qué no has venido a la iglesia? Parece que es un tema que todo el tiempo vamos a tener que mencionar. Pero volvemos a lo mismo. El mismo autor de Hebreos dice, no dejando ¿de qué? De congregarnos. Hermano, y esto no tiene que ver con una obligación, tiene que ver con un deber. Yo quiero alabar a mi Señor. En las vacaciones el Señor nos permite salir para todos lados, ¿sí o no? No es un país, hermanos, que a lo mejor podamos vislumbrar cosas positivas. Vemos muchas cosas terribles que están pasando en nuestro país. Aún así, yo he observado que varios de ustedes han tenido tiempo para gozar de unas vacaciones, para salir un fin de semana. Y qué lindo eso.
Pero hermanos, Dios nos da tiempo para todo. ¿Cómo no venir a adorar su nombre? ¿Cómo no venir acá y decir, Señor, gracias por lo que tú me das? Otra vez el pastor está con que, ¿por qué no vienen? Hermanos, es un anhelo del corazón. Cuando faltas, uno se preocupa, no porque tienes que estar aquí, como antiguamente, ¿cierto? Con quienes estudiamos, pasaban la lista. No, no vino. No se trata de eso. Ahora, noten el exhortaos, tiene que ver con un imperativo colectivo. Hermano, y esto es muy interesante. No, que el pastor tiene que hablar con esa persona. No, que el pastor o los ancianos que tienen que hablar. Noten por favor, versículo 13. Antes exhortaos, noten este pronombre recíproco, los unos a los otros. En el día de hoy nadie quiere comprometerse con nada y con nadie. Este mundo es súper egoísta. No, que cada uno mate, ¿cómo dice el dicho? Hermanos, en la dinámica de la iglesia del Nuevo Testamento, esta expresión unos a otros es constante. Amémonos unos a otros, soportándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Hermanos, ¿qué pasó? No te vi el domingo. ¿Estás pasando por un momento difícil? Puedes contar con mi ayuda. Lo que menos hacemos a veces es eso. O esperamos que otro lo haga. Hermanos, mire, acompáñenme a Tesalonicenses, por favor, un poquito. Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Hay una exhortación interesante del apóstol Pablo, ¿cierto?, que habla a esta iglesia modelo, por supuesto. Tesalonicenses es una iglesia modelo, muy diferente a Corintios. Pero noten que en el 1 Tesalonicenses capítulo 5, hay ciertas instrucciones muy interesantes. 5:12. Os rogamos, ¿cierto, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. El liderazgo, hermanos, quizás no es el mejor, pero Dios lo ha puesto en su iglesia y hay que reconocerlo, hay que respetarlo. Y dice ahí, os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis, ¿cómo dice su Biblia? En mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y noten el 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quién le está pidiendo Pablo y su equipo pastoral esto? A la iglesia. ¿Que amonestéis a quién? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanos, la iglesia es un cuerpo. ¿Y cuántas veces usted ha oído cuando alguien se duele en el cuerpo? ¿Qué debería ocurrir? Todos deberíamos dolernos. Ahora, dos imperativos, y aquí tenemos el llamado urgente. Mírense, mirémonos, examinémonos. Pero también hay un llamado, ¿cierto?, un imperativo colectivo. Hermanos, funcionemos como iglesia. Preocupémonos del otro. Sin duda que hay afinidad dentro de nosotros con ciertos hermanos. Eso no está mal. Lo malo está en que nunca preguntemos por el que está fuera de nuestro círculo. Si ha habido un error grande muchas veces en las iglesias es justamente los grupos en las iglesias. Y eso no está bien. Por eso el autor dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, y nuevamente menciona, se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, ¿cuál es la condición indispensable? Avanzamos aquí y tenemos el siguiente versículo. El autor está diciendo, miren, somos creyentes, hemos creído en alguien superior, Cristo. No necesitan voltearse para volver a los rituales del judaísmo. No se encandilen con eso. Cuidado con la dureza del corazón. Y el 14 dice, ¿por qué razón? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. ¿Qué está diciendo el autor? Aquí hay una condición indispensable. ¿Nosotros somos participantes con Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero hay una condicionante. Noten por favor aquí. Con tal
También puede traducirse con si es que retenemos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. ¿Eres creyente? ¿Participas de la justificación que Cristo nos da? ¿Somos parte de Él? Sí, pero esto es efectivo, ¿cierto? Si tú retienes hasta el fin la confianza del principio. La palabra retener es muy interesante porque no solamente tiene el sentido de retener, sino también de mantener. Tengo algo, acojo algo, pero también lo protejo y lo mantengo. ¿Y qué mantenemos nosotros? ¿Qué cuidamos más? Puede ser paradójico, pero a veces no es la fe, no es la convicción en Cristo. Cuidamos muchas cosas que no tienen ni una trascendencia en esta vida y abandonamos lo que tiene trascendencia eterna. Noten al final dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, y esto tiene que ver con convicción y es con estabilidad. Si hay algo que te mueve el piso, bueno, vuelve a Cristo, vuelve a su palabra. Ella es la roca, Cristo es la roca, dice su palabra también. En Él podemos confiar. Y esa es la condición indispensable, por supuesto. Ahora, uno podría voltear esta idea de la siguiente manera, porque no se trata de religiosidad. Tengo que mantenerme para ser salvo o para ser partícipe de Cristo. No, la evidencia de que eres cristiano es que vas a permanecer. Es que vas a retener la palabra del Señor. Y sucede muchas veces que cuando encontramos apostasía o un corazón malo, no es que esas personas, ¿cierto?, no fueron participantes en cierto sentido. Bueno, básicamente nunca creyeron en el fondo. Por eso, un creyente genuino es alguien que retiene firme, estable, hasta el fin la fe. ¿Cuál fe? La fe desde el principio. Hermanos, con los años usted debe ser mejor creyente, no peor. No caer en un escalafón descendente hasta encontrarnos después con los años. Bueno, ¿qué te pasó? No, yo no voy mal a la iglesia. Eso es triste, hermano. Por eso el autor dice, cuidado, que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo. Ahora, finalmente, hermanos, hay un recordatorio histórico. Noten por favor los versículos 16, 17, 18 y 19. Más encima, tenemos evidencia histórica. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, que escucharon, le provocaron? Son preguntas retóricas del autor. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La pregunta es obvia. Sí, por supuesto. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Así fue, pues. Así fue. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué cosa? De la incredulidad. Hermanos, déjenme terminar con algunas conclusiones que nos pueden ayudar. De hecho, el autor va a introducir algo interesante aquí que lo vamos a ver el próximo domingo. Dice el versículo 18, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Los hebreos constantemente, ¿cierto?, tenían una fijación con respecto al día de reposo o al día sábado. Y el autor va a introducir desde aquí la idea de un reposo final. Ellos tenían en su mente Canaán todo el tiempo, la tierra prometida. Pero el autor usa esta terminología propia y entendible en el contexto a quien está escribiendo para decirles, ¿saben que hay un reposo superior? Ese reposo es Cristo. Y lo vamos a ver en la siguiente exposición. Pero déjenme terminar, hermanos, con algunas conclusiones. Primero, ¿qué es lo evidente en el texto? Lo evidente es que, dice el texto, si oímos hoy la voz de Dios, ¿qué debemos hacer? No endurecer nuestros corazones, no ser obstinados. Cuidado con cerrarse. No. Yo no acepto nada. Hermanos, cuidado con eso. Cuidado con la obstinación y con la desconfianza irreverente. Somos irreverentes cuando desconfiamos de la palabra del Señor. No hay otra forma de etiquetarlo. Simplemente es una irreverencia no creer en Dios.
Dios nos ha dado todas las evidencias para, hermanos, confiar en Él, para seguirle y para obedecerle. Cuidado con endurecer nuestros corazones. Segundo, la incredulidad es la consecuencia de un corazón malo. Simplemente. No es falta de evidencias, no es falta de la palabra, no. Simplemente es un corazón malo. Siempre está ligado a la incredulidad. Tercera cosa, debemos exhortarnos unos a otros para no ser engañados por el engaño del pecado, o en este caso, por el engaño de la incredulidad. Hermanos, este es un imperativo. Unos a otros. No se aísle, hermano. No piense que usted vive solo aquí. Somos un cuerpo. Preocúpese por su hermano. Pregunte, ¿por qué no has venido? ¿Qué te ha pasado? Cuarto, el peligro de la incredulidad no solo es el endurecimiento, sino también el juicio de Dios. Hermanos, cuando una persona se endurece, llega a un punto en que esa persona no va a poder creer. Y eso es terrible. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el tiempo de creer, no mañana. Todo el tiempo Dios te habla, una y otra vez. Si no quieres creer, ten cuidado. Va a llegar un momento en que no vas a poder creer. Y eso sí que es terrible. Finalmente, hay un escalafón decadente que comienza con nuestra negación a creer en los absolutos y en la verdad de Dios. Tal decadencia es mortal. Comienza con la incredulidad y con la habitualidad llega a la apostasía. Por eso, tomar en cuenta la palabra de Dios, hermanos, es imprescindible. No sigues a un pastor, no sigues a una denominación, sigues a Cristo. Y si sigues a Cristo, entonces vas a tener cuidado, hermanos, con esta cosa, el peligro de la incredulidad. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella nos advierte. Tú no nos engañas, Señor. Siempre nos das todo lo que necesitamos para entender dónde pisar bien. Tú eres la roca. ¿Cómo no estar bien ahí, Señor? Padre, ayúdanos, Señor, a creer de verdad en ti, a no ser irreverentes, ¿cierto? A no ser insensibles con tu palabra, Señor, sino a humillarnos delante de ti. Padre, hay un peligro latente y obvio en no creer en ti. Muchos de los hebreos murieron en el desierto